Buenas tardes. Hoy vamos a hacer un breve repaso de uno de los artículos de la publicación de la revista Radiology del 9 de marzo del 2021. Es un artículo bastante corto en el cual ellos quieren mostrar un estudio que se hizo, una revisión de un estudio que se hizo que se llama Desarrollo de daño tisular estructural definido por resonancia magnética después de una lesión del ligamento cruzado anterior durante 5 años. Esto es un estudio que se toma como parte del estudio Canon, en el cual ellos hicieron esta comparación. Estos son los autores y sus filiaciones respectivas. Bueno, en informes anteriores se habían ya indicado, estos mismos autores habían indicado que la osteoartrosis definida por radiografía y por resonancia magnética 5 años después de una lesión en el estudio de la reparación del ligamento cruzado anterior de la rodilla, tanto en los manejos quirúrgicos como en los manejos no quirúrgicos, mostraban la presencia de osteoartrosis hasta un 26% de los pacientes, identificable por radiografía, y hasta en un tercio de los pacientes de ese estudio, identificable en los estudios de resonancia magnética. Hay varios factores que influyen en el desarrollo de daño tisular postraumático y osteoartritis secundaria después de una lesión del ligamento cruzado anterior. Entre ellos tenemos que el más importante es la gravedad de la lesión inicial, la edad en la cual ocurre la lesión, qué tipos de tejidos y cuáles de los tejidos de la rodilla están involucrados en esta lesión, y obviamente también hay algún factor que influye en el tipo de tratamiento que se lleva a cabo. En este estudio, en el estudio Canon, se evaluó un total de 119 pacientes con una edad media de 26 años, más o menos 5 de desviación estándar. 91 de estos pacientes eran hombres y la rodilla derecha se encontraba lesionada en 61 pacientes, o sea, 51% de los casos. El índice de masa corporal de estos pacientes estuvo alrededor de los 24. Esto lo menciono porque es importante tener en cuenta que este estudio se centró en pacientes jóvenes, activos, sin otras patologías, y que realizaron posteriormente una rehabilitación. Entonces, por eso lo menciono. Bueno, entonces, de lo más importante del artículo es los hallazgos que vamos a encontrar, o de los hallazgos que ellos encontraron en la resonancia inicial después de la lesión, o sea, en agudo. Ellos encontraron que las contusiones óseas grado 2 y 3 se presentaban, el dato más importante que encontré es que se presentan en el 97% de los pacientes sobre la articulación tibiofemoral lateral, 62% en la tibiofemoral medial y solo un 8% en la articulación femororotuliana. También vamos a encontrar que las fracturas subcondrales traumáticas también son más frecuentes en la articulación tibiofemoral lateral. Esto obviamente se debe a que la meseta, el tibial medial, tiene unas características que la hacen más vulnerable a las lesiones traumáticas. Y en cuanto a las depresiones osteocondrales con superficie articular intacta o rota, se presentó en el 31% de los casos, también en la articulación tibiofemoral lateral y solamente en el 8% en la articulación tibiofemoral medial, y sin ningún caso en la articulación femororotuliana. Entonces, como vemos, la articulación femorotibial lateral es más susceptible y se ve más comprometida en las rupturas del ligamento cruzado anterior. Entonces ellos lo que hicieron fue comparar ese estudio basal con un estudio de resonancia con las mismas características, las mismas secuencias, a los 2 años, y encontraron que la lesión degenerativa ósea, que es una lesión característica diferente al trauma agudo o al proceso inflamatorio agudo de la médula ósea en el trauma de rodilla, se encontró en 6 de 117 pacientes, o sea, en 5% de los pacientes sobre la articulación femorotibial medial, en 14% de los pacientes en la articulación femorotibial lateral y en un 10% en la articulación femororotuliana. A los 5 años encontraron que esas mismas alteraciones de la médula ósea, esas alteraciones degenerativas,
persistían en 5% en la articulación tibiofemoral medial y había un discreto aumento en cuanto a la femorotibial lateral y permanecía casi que estable en la articulación femororotuliana. En cuanto al cartílago, ellos encontraron que tenían una lesión del cartílago articular en 13% de los pacientes a los 2 años sobre la articulación tibiofemoral medial y 11% en la femorotibial lateral y 4% en la femororotuliana. En comparación con a los 5 años, con el estudio a 5 años, que mostró solamente un discreto aumento en cuanto a la presencia de lesión del cartílago articular en la femorotibial lateral, que pasó de ser del 11% al 17%, y en la femororotuliana, que pasó de ser del 4% al 8%. Entonces ellos lo que analizan de esto, lo que se puede concluir de esto, es que en una corte prospectiva de pacientes jóvenes activos que tienen una lesión del ligamento cruzado anterior, no hay una diferencia significativa o importante en los cambios y en las alteraciones que se encuentran a los 2 o a los 5 años, incluyendo las lesiones de la médula ósea degenerativa, la formación de osteofitos, y ellos aquí también comparan los pacientes que se hicieron reconstrucciones rápidas, reconstrucciones tardías y aquellos que hicieron solamente rehabilitación. Entonces no hay una diferencia significativa entre los cambios de la rodilla. Entonces lo que estamos viendo acá es el ejemplo de una lesión de la médula ósea degenerativa en un paciente de 29 años que tuvo una lesión del ligamento cruzado anterior con una reconstrucción a los 12 meses, una reconstrucción tardía. Entonces en el agudo nosotros lo que estamos viendo acá señalado, que hay una contusión ósea a nivel del fémur lateral y de la tibia y una depresión osteocondral, que es lo que estamos viendo aquí con la punta de flecha. Entonces tenemos la contusión ósea en los dos, el signo del beso, y la depresión la depresión subcondral. A los 2 años nosotros ya vemos en el seguimiento de este paciente que hay una resolución completa del edema de la médula ósea generado por el trauma, persiste la pequeña depresión a nivel osteocondral, que es lo que estamos aquí viendo con la punta de flecha, pero hay una nueva lesión de la médula ósea que es una lesión muy sutil, es una lesión degenerativa que está en el margen posterior del cóndilo femoral lateral, que es lo que estamos viendo acá señalado con la flecha. En la tercera imagen es una resonancia, es un STIR, las tres son STIR sagitales, y lo que estamos viendo es que a 5 años de seguimiento persiste la lesión de la médula ósea, es una lesión degenerativa que no está relacionada con el edema inicial post-trauma. Entonces hay una lesión degenerativa de la médula ósea diferente a lo que estábamos viendo inicialmente. Y en estas imágenes lo que ellos nos quieren mostrar, lo que se deduce, es el paciente en agudo, ¿sí? Esto es una densidad de protones sin saturación de la grasa, sin uso de contraste, en una imagen coronal, y vemos cómo el cartílago articular está respetado y las corticales se ven bien. Los márgenes óseos están respetados y conservados. En la segunda imagen, esto es una imagen de una paciente de 29 años con una ruptura del ligamento cruzado anterior, que se hizo una reparación temprana del ligamento. Aquí lo que estamos viendo en la segunda imagen, a los 2 años, es como hay una formación de osteofitos pequeños, ¿sí? Y una pequeña lesión en el cartílago. Y vemos cómo progresan, aumentan de tamaño y se van generando nuevos osteofitos a nivel femorotibial. Esto en la articulación femorotibial lateral. Entonces, los resultados del estudio. En los 119 pacientes que ellos estudiaron, que tenían lesión aguda del ligamento cruzado anterior, se observó que no hay diferencias importantes en la frecuencia de daño del tejido estructural, es decir, daño del cartílago, lesiones de la médula ósea, formación de osteofitos, en las resonancias que se realizaron 2 y 5 años después, independiente si el paciente se trató o no con reconstrucción del ligamento temprano o tardío o solo con rehabilitación. Hay unos datos ahí que ellos manejan sobre marcadores inflamatorios y ellos describen que
que el paciente que tuvo solamente el proceso de rehabilitación tiene un poco menos de esos marcadores, más bajos esos niveles de los marcadores inflamatorios a nivel de la rodilla. Bueno, la verdad es que ellos la teoría que se tiene es que hay varios factores que influyen en la probabilidad de tener un daño tisular postraumático o una osteoartritis después de una lesión del ligamento cruzado anterior, y como ya lo hemos mencionado son la gravedad de la lesión, la edad del momento de la lesión, que los tejidos que están involucrados en el agudo, en la lesión aguda, y bueno, eso es básicamente lo que trataba el artículo. Del artículo me parece buena